Muy buenos días. Continuando con el ciclo de charlas programadas por Convescol, el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene mucha relación con la sesión anterior, y es el rol que debe tener el médico veterinario en el reporte a la autoridad sanitaria. Y a su vez vamos a hacer la socialización de la herramienta que está dispuesta por la Secretaría Distrital de Salud dentro de un aplicativo que se denomina Civigila DC. Esperamos pues esto permita facilitar el trabajo a los médicos veterinarios que ejercen de manera particular la profesión y de paso pues para que eviten infringir la normatividad sanitaria, la cual contempla el reporte de diferentes tipos de actividades de manera obligatoria. Muy buenos días, mi nombre es Alexander Estepa. Yo soy médico veterinario epidemiólogo, magíster en salud pública. Trabajo con la Subsecretaría de Salud Pública, Subdirección de Vigilancia y Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, que como ustedes saben ejerce la autoridad sanitaria en el Distrito Capital. Para arrancar es importante que tengamos en cuenta que el reporte está ligado a las enfermedades que todos conocemos como zoonosis. Es muy importante hacer caer en cuenta que las zoonosis son enfermedades que compartimos con los animales, y en ese sentido es importante también tener en cuenta que la salud no debe ser solamente vista como una interpretación clínica o asistencial, es decir, no solamente debemos ver al paciente que está afectado o aquejado por este problema de salud, sino que debemos contemplar la salud desde una perspectiva mucho más global y ambiental. Y en ese sentido vamos a darnos cuenta que humanos y animales compartimos demasiadas cosas, y en particular enfermedades, como ya lo veremos a continuación, y por eso es importante enfrentar este tipo de situaciones por separado. La zoonosis, entonces, como ya lo mencionaba anteriormente, son enfermedades que tienen una distribución a nivel mundial, como pues muchos sabemos. En ese sentido quiere decir que ningún país prácticamente está exento de padecer este tipo de enfermedades. Cerca del 45% de las zoonosis que se presentan a nivel mundial están generadas por virus, cerca del 28% por bacterias, un 20% de origen parasitario, que tal vez son las enfermedades que más hemos investigado o sobre las que más hay reportes en nuestro medio, y un 7% sobre agentes micóticos. Tradicionalmente se ha creído que las zoonosis afectan a todo aquel personal que labora con animales directamente, ¿cierto? O personas que desarrollan actividades agropecuarias. Pero también sabemos que actualmente las condiciones actuales en las que se desenvuelve esta sociedad hace que esa relación o ese vínculo humano-animal realmente pues genere un riesgo potencial, sobre todo actualmente cuando las familias están decidiendo llevar animales de compañía a casa, sin tener en cuenta muchas veces ciertas recomendaciones o indicaciones que en ese sentido somos los médicos veterinarios los llamados a orientar, a dar las pautas claras, ¿cierto? No solamente para realizar una adquisición responsable, sino de manera general una tenencia responsable de estos animales, de manera tal que no vayan a generar problemas ni para la sanidad animal ni para la salud pública. En el mundo actual, ya lo decía antes, nos encontramos frente a varios desafíos. Uno de ellos, pues ya lo mencionaba, y era el hecho de que las zoonosis son un tipo de enfermedades que se extienden globalmente, y en ese sentido el crecimiento demográfico al que estamos expuestos pues no es la excepción. Crecimiento demográfico que por supuesto no solamente está enmarcado en el sentido de un crecimiento de personas o de seres humanos como tal, sino que ese crecimiento de la población en cuanto a seres humanos pues per se implica un crecimiento también de la población de animales, porque también es cierto, o para nadie es un secreto, que los seres humanos a través del tiempo, ¿cierto?, han necesitado de los animales para realizar diferentes tipos de actividades, bien sea actividades productivas, actividades de compañía, y en ese sentido ese crecimiento demográfico pues nos pone un desafío fuerte, tanto para la sanidad animal como para la salud pública. La globalización, bueno, pues ello implica de alguna manera
que estas personas que están demandando de manera frecuente la adquisición y la tenencia de algunas especies de animales, la utilización de algún tipo de elementos, en ocasiones aprobados, otros no aprobados, unos recomendados, otros no tan recomendados, pero también entonces surge el tema de la globalización en cuanto a las razas que se ponen de moda, a cierto tipo de animales incluso que son adaptados como animales de compañía, cuando de alguna manera pues sabemos que en estricto sentido no lo son, pero bueno, toda esta serie de situaciones pues digamos que es un poco debido a la globalización, sin dejar de lado por supuesto el tema de la importación de alimentos, ¿cierto? Especialmente aquellos de origen animal que nos llegan de diversos lugares del mundo, y no solamente pues digamos a Colombia o a Bogotá en estricto sentido, sino que pueden llegar a diferentes lugares del mundo de manera casi simultánea. Los efectos de la urbanización desordenada, pues por supuesto mencionábamos ya el crecimiento demográfico como un desafío al que estamos expuestos como profesionales de la salud, ¿cierto? En este caso de la sanidad animal, y por supuesto esta creciente incremento en la población de humanos y de animales pues exige que las personas deban ubicarse en algunas zonas. Pues bien, eso es lo que conlleva en muchos casos a una urbanización desordenada que se vive en diversas ciudades, no solamente del país, sino del continente e incluso a nivel mundial. Por supuesto, los desastres ambientales o las situaciones generadas por los cambios extremos en cuanto a la situación climática que se presentan. No es un secreto, hace un par de años en el caso de Bogotá, por ejemplo, la ola invernal fue bastante fuerte, especialmente en localidades del occidente de la ciudad, especialmente pues digamos Ciudad Kennedy o la localidad de Kennedy, y así uno empieza a mirar cómo la naturaleza de alguna manera pues empieza a cobrar lo que de alguna manera el humano, en ese afán de expandirse y en ese afán de realizar diversas actividades, pues empieza a usurpar esos ciertos espacios. Y pues un tema que es recurrente en medios de comunicación, en radio, prensa, televisión, y es el tema de las zoonosis emergentes y reemergentes. Es el tema de aquellas enfermedades que de un momento a otro empiezan a surgir, que parecía un tanto o parecen un tanto extrañas, pero que a veces empiezan a generar o a generarse más bien en ciertas zonas o lugares del mundo, y empiezan lentamente y progresivamente a expandirse hasta generar lo que se conoce digamos como pandemia, ya pues digamos lo que vimos por ejemplo con la H1N1, con la H5N1 y bueno, y diversas situaciones que se han generado antes como el SARS o como la misma fiebre del Nilo Occidental. Son realidades, son enfermedades con las que convive el mundo actual, que dadas las circunstancias de crecimiento demográfico, globalización, facilidad e incluso acortamiento en cuanto a distancias y tiempos para los viajes, pues nos pone en un sitio pues de riesgo. Hay un tema, y es los hábitos y las conductas que las personas adoptan al momento de llevar un animal a casa, ¿cierto? O sea, de adquirir un animal y de generarle toda una tenencia. Desafortunadamente, reitero, muchas personas no, digamos, acatan en estricto sentido las orientaciones o los consejos que el profesional en medicina veterinaria entrega en su momento, y es allí cuando encontramos entonces la presentación de las enfermedades o la exposición a los diferentes factores de riesgo que ello puede conllevar. Aquí reitero, pues en cuanto a los hábitos y las conductas de las personas, sabemos que los más llamados a orientar a estas familias, vuelvo y repito, en el momento de adquirir un animal de compañía y de criarlo, pues somos los médicos veterinarios. En muchos casos es mucho mejor orientar a una familia y, ¿por qué no?, hacerle caer en cuenta de que las condiciones en las que actualmente se desenvuelven no son las mejores ni las más aptas para llevar un animal a casa. Y bueno, en ese sentido, eso debe también dejarnos satisfechos, porque digamos que estamos cumpliendo con nuestra labor de tipo social. Nuestra labor no es tan marcada única y exclusivamente en prevenir y tratar las enfermedades de los animales, sino también debemos recordar nuestra labor social y ese reconocimiento social que tiene un médico veterinario, y es el de guiar a las personas
para, reitero, mitigar o controlar esos factores de riesgo que pueden verse involucrados al momento de esa convivencia humano-animal. También hay un desafío fuerte y es la sensibilización en educación humanitaria. Cuando hablamos de educación humanitaria nos referimos al tema realmente de que las personas sean conscientes de la responsabilidad que implica llevar un nuevo miembro de la familia a casa, en este caso un animal de compañía, o lo que implica tener un animal de producción en un lugar, digamos, apto y con unas condiciones óptimas que le permitan a ese animal desenvolverse de manera natural, ¿cierto? No generar ningún tipo de incomodidad y también, por supuesto, que no vaya a generar problemas de salud, pues tanto para sus congéneres como para nosotros como especie humana. Se generan también diversas consecuencias, como por ejemplo el abandono de los animales, producto de una mala orientación, ¿cierto? Producto de una decisión apresurada al momento de llevar un animal de compañía a casa, producto de no seguir las indicaciones que el profesional en medicina veterinaria da, todo el tema de los planes sanitarios, entonces la desparasitación, su plan vacunal, bueno, los chequeos periódicos, eso es importante, y por supuesto, vuelvo y reitero, la decisión apresurada que a veces muchas familias toman en ciertas temporadas del año. Entonces uno ve como en Navidad el tema de la comercialización de animales de compañía se mueve un poco más que en otras temporadas del año, pero desafortunadamente, y hay que decirlo, no en todos los casos, pero pues en una muy buena proporción de esos casos, muchos de estos animales terminan deambulando en la calle, o a veces las familias con una convicción un tanto errada de que es la raza que está de moda, al cruzarla entonces voy a tener X número de animalitos multiplicado por X cantidad de pesos, entonces en términos coloquiales se nos apareció la Virgen, es un modo de ingreso adicional. Cuando uno se da cuenta o cuando la familia se da cuenta es que tiene 6, 8, 10, 12 cachorros, que aparte de la manutención de la madre tiene que acarrear con los costos que implica la manutención de esos 12 cachorros, y se da cuenta que la venta de estos animales o la comercialización de estos animales no era tan fácil como uno creía. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta, tratar sobre todo de sensibilizar a aquellas familias para desestimular un poco este fenómeno que algunos en la literatura denominan como fábrica de cachorros, que a la final son los que terminan básicamente engrosando la fila de animales que deambulan en vía pública y por supuesto sobre los cuales la Secretaría de Salud de Bogotá, en este caso como autoridad sanitaria en Bogotá, debe actuar. Tenemos un desafío y entonces también es la actualización y el ajuste de todo este tipo de normatividad en la presentación de estado de bienestar animal, pero no solamente de ese tipo, también está la normatividad o la legislación sanitaria, digamos, amparados o basados en estos desafíos que nos exige el mundo actual, pues implica también realizar una serie de actualizaciones y de ajustes a esta normatividad que nos permita hacerla un tanto más amigable y mucho más aplicable. Y por supuesto hablarle a las personas y reiterarles sobre los beneficios que implica vacunar a su animal de compañía y esterilizarlo. Bueno, esto se queda un poco, pero... La presentación de zoonosis, entonces ya lo decía, hay una serie de situaciones que ejercen o hacen que nos veamos expuestos a una serie de desafíos como profesionales en medicina veterinaria. Hay una serie de situaciones también entonces que favorecen o que potencialmente pueden favorecer la presentación de zoonosis. Ya lo mencionábamos entonces, el crecimiento demográfico y en ese sentido una desordenada e inadecuada tenencia de diferentes especies de animales, ¿cierto? Al decir desordenada e inadecuada tenencia, en el caso particular de animales de compañía, entonces es la persona que deja que su animal deambule libremente y simplemente lo deja ingresar en la noche para proveerle abrigo y alimento, pero de día, digamos, es un animal que no tiene tutor, ¿cierto? Que está generando todo tipo de riesgos, no solamente agresiones, sino husmeando basuras, generando potencialmente accidentes de tráfico, porque son animales igual que al estar en vía pública, pues, reitero, generan toda una serie de factores de riesgo. Situaciones como abandono y maltrato animal, en muchos casos, digamos, por falta de orientación,
¿cierto?, de las personas que tienen los animales. Entonces ellos acuden al no sabía, este animalito debía comer 3 veces al día, debía comer 2, debía comer 1. Entonces también es importante que la gente consulte y por supuesto busque la asesoría de un profesional que sepa del tema, y en este caso pues somos los médicos veterinarios los llamados a realizar este tipo de actividades. Contaminación ambiental generada por las deyecciones y los residuos. Es una problemática que incluso ya trasciende el ámbito, digamos, de la salud pública y la sanidad animal, y pasa en algunos casos al tema de generar problemas de convivencia en una comunidad en particular. Entonces, en aquellos conjuntos residenciales, aquellos vecinos un tanto irresponsables, ¿cierto?, que dejan que, además de que dejan de que su animal deambule libremente por las áreas comunes, no recogen o están pendientes de recoger las excretas que generan sus animales. Entonces ese es un tema en que hay que trabajar bastante fuerte y de manera mancomunada entre diferentes sectores y diferentes actores de la sociedad. Ya lo mencionaba anteriormente, el riesgo de transmisión de zoonosis al que estamos expuestos ante estos eventos de variabilidad climática, ante los desastres naturales. Digamos que afortunadamente pues no nos hemos visto envueltos en una situación así, pero bueno, ya recientemente lo hemos visto en medios de comunicación, como cuando llega un desastre natural y si realmente no estamos preparados para ello, seguramente el nivel de riesgo va a ser mucho mayor, y eso implica tener una tenencia ordenada y adecuada de animales de compañía. Digamos que la cosa empieza también por casa, y es tener a mano, por ejemplo, todo el tema de los carnets de vacunación de estos animales, ¿cierto? ¿Por qué no también la lista de chequeo o en el carnet, digamos, la fecha de la última desparasitación, la fecha de la última consulta, porque todo esto va a ser útil en un momento determinado en que tengamos que actuar o responder frente a una situación de emergencia o desastre. Y este último tema que me gusta reiterarlo, porque es la desinformación generalizada respecto a temas en bienestar animal, en la prevención de las enfermedades transmisibles de origen zoonótico, ¿cierto? Una desinformación en lo que implica una adquisición y tenencia responsable de animales de compañía, que al final termina generando conductas perjudiciales tanto para la salud de este animal de compañía, ¿cierto?, o de este animal, tanto como para la sociedad en cuanto a los problemas de salud pública que ello puede generar. También entonces, un poco ligado a la generación de hábitos por parte de las familias que conviven con animales de manera no adecuada, está el tema de las condiciones de higiene y de hábitos saludables. El tema, digamos, una acción tan simple como es el lavarse las manos después de haber interactuado con cualquier animal, llámese productivo, llámese de compañía. El enseñarle a nuestros niños el lavarse las manos luego de jugar con el perro, con el gato, o de simplemente estar en una granja multiactiva o interactiva, ¿cierto?, puede realmente significar el estarle evitando a nuestro hijo un riesgo. E incluso el lavar las manos antes de interactuar con ellos, para también poder librarle o librar al animal eventualmente de algún tipo de agente patógeno que nosotros podamos estar transmitiendo a este animal de compañía. Los factores ecológicos ya lo mencionaba anteriormente. Servicios médicos y veterinarios poco desarrollados. Aquí también hay un tema que liga mucho con la conferencia anterior en el marco de este ciclo, y es el tema de preguntarnos e indagarnos como profesionales en medicina veterinaria cuáles son estos requisitos y condiciones que debo cumplir antes de pensar en ofrecer una serie de servicios a la comunidad. Es muy importante ese tema, porque en esa medida vamos a poder mitigar el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades, tanto para en primera medida nosotros como profesionales, ¿cierto?, y en segunda medida pues a los potenciales usuarios del servicio, que debemos recordarlo, no son en estricto sentido los animales,
sino son esas personas o familias que conviven con esos animales. Y aquí recalco mucho el tema de nuestra responsabilidad social y el reconocimiento social que el médico veterinario ha ganado y que debemos mantener. Los efectos de los asentamientos humanos que proporcionan hábitat a diversa clase de animales. Este tema está, citado allí de manera particular para aquellas especies que denominamos sinantrópicas, que son aquellas, que viven a expensas de los humanos, que aprovechan todas estas condiciones que los humanos les proveen. Entonces allí podemos hablar de los roedores, ¿cierto? Ratas, ratones, de los mismos murciélagos, que básicamente lo que hacen es estar allí muy vigilantes y muy pendientes de qué situaciones la especie humana genera de manera favorable para ellos llegar y por supuesto asentarse, reproducirse, y para nadie es un secreto pues empezar a generar estragos, por supuesto, pues no por culpa de ellos, sino en muchos casos por culpa de nosotros como seres humanos, de no guardar unas correctas prácticas y hábitos de higiene y hábitos saludables especialmente. Mencionábamos entonces una serie de desafíos y una serie de condiciones a las cuales estamos hoy expuestos en este mundo actual. Y ya decíamos entonces cómo el médico veterinario, ¿cierto? De manera general, es muy importante para implementar diversas estrategias en materia de prevención, vigilancia y control de este tipo de enfermedades que denominamos zoonosis. Y cuando hablamos de el talento humano, ¿cierto? O del médico veterinario, ya lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, no solamente aquellos médicos veterinarios que están adscritos a las entidades que ejercen la autoridad sanitaria, llámese Instituto Colombiano Agropecuario, llámese Secretaría de Salud distrital, departamental, municipal, ¿cierto? Sino también la responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios que ejercemos de manera particular la profesión. ¿Por qué? Porque igual, y recordemos nuestro juramento, ¿cierto? Recordemos la ley 576. Los médicos veterinarios, vuelvo y reitero, tanto que ejercen de manera particular como de manera, estatal, sus actividades, son los encargados no solamente de velar por la salud animal o por la sanidad animal, sino también son los encargados de velar porque esas condiciones en las cuales vive un animal de compañía o un animal de producción, un animal en general, no genera situaciones adversas que puedan afectar tanto la productividad como la salud pública. Entonces, yo ya lo mencionaba anteriormente, sobre los médicos veterinarios recae la responsabilidad básicamente de informar, de orientar, de dar esas pautas, no única y exclusivamente de realizar un diagnóstico y prescribir un tratamiento, ¿cierto? Hacer un seguimiento, sino de orientar, de ser la guía, de ser, ese tutor que requiere ese tenedor de ese animal en particular. Y por supuesto, también el papel del médico veterinario de reportar a la respectiva autoridad sanitaria la posible presentación de esos eventos de interés en salud pública o en sanidad animal, ¿cierto?, que pueden estarse generando en el ámbito, del ejercicio de su profesión, en ese lugar geográfico donde ejerce de manera particular, ¿cierto? Y también es muy importante que sepan que no solamente está el hecho de reportar la presentación de esa enfermedad o ese evento de interés en salud pública, sino el reporte de todas aquellas actividades que hacemos en materia de prevención. Y aquí vamos entonces a ver cómo es importante que el médico veterinario que tiene su clínica, su consultorio o que ejerce de manera particular la profesión, reporte el número de dosis de vacuna o de biológico antirrábico que está aplicando y también el número de animales que está esterilizando, porque no debemos olvidar, estas son actividades o pilares fundamentales, sobre todo dentro de la prevención y el control de diversos tipos de enfermedades. Es importante esta cifra que ustedes tienen en pantalla, ¿cierto? Porque esta cifra la da la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces ya les decía, el tema de reportar, sensibilizar, socializar con la comunidad no puede recaer única y exclusivamente sobre los profesionales en medicina veterinaria que trabajan en el ámbito estatal, porque la mayoría, ¿cierto?, de los médicos veterinarios están concentrados justamente en el sector privado. Además, porque hago una acotación, y es que cuando hablamos del código de ética,
allí no dice, digamos, que la responsabilidad u obligatoriedad de hacer el reporte es única y exclusivamente de los veterinarios que están adscritos a X sector. Ahí lo toman en su generalidad. Entonces digamos que esta cifra es importante, vuelvo y reitero, es una cifra que nos entrega la Organización Mundial de Sanidad Animal y habla de que cerca del 76% del total de profesionales a nivel mundial, ¿cierto?, se concentra o realiza actividades en el sector privado. Y en ese sentido es importante porque ellos son, digamos, ese primer eslabón que se va a dar dentro de las unidades notificadoras del sistema. Es decir, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, no podría en estricto sentido saber cuándo se presenta un evento de interés en salud pública si esas unidades notificadoras del sistema no son las que están alerta y están reportando de manera oportuna ante, digamos, el siguiente par, que en este caso sería la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Es por eso la importancia del reporte de este tipo de enfermedades. Si no hubiese un reporte de manera, o en estricto sentido, de la persona que lo está viendo el caso, que está diagnosticando el caso, pues seguramente no tendríamos, desafortunadamente o infortunadamente, cifras que nos permitan entonces empezar a visibilizar cuál es el panorama de una determinada enfermedad en particular, y por supuesto no permitiría tener herramientas para generar una serie de acciones o intervenciones que nos permitan establecer alternativas de control y de manera general de prevención de estas enfermedades. El marco normativo internacional es importante tenerlo en cuenta. En muchos casos somos un tanto ajenos a reconocer que existe una serie de estamentos, tanto a nivel internacional como nacional y local, en este caso como Bogotá, ¿cierto?, que nos exigen una serie de reglas, y nos imponen una serie de lineamientos. Ya hemos mencionado o ya citado anteriormente que no es simplemente el hecho de que aparezca en la norma y el reporte debe hacerse por cumplir la norma, sino, reitero, es la responsabilidad social, ¿cierto? Está inmerso en la ley 576, en el código de ética, es algo que está implícito en el juramento que hicimos cuando nos otorgaron o nos entregaron ese título que nos faculta para ejercer como médicos veterinarios. Entonces, continuando con el tema de la norma, a nivel internacional, digamos de manera general, existe un código sanitario para los animales terrestres. Ese código sanitario es el código, digamos, que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal, y allí específicamente en el capítulo 7.7 menciona cuál es la responsabilidad y las competencias de los médicos veterinarios del sector privado en materia de control de poblaciones de perros vagabundos, lo mencionan allí, ¿cierto? Y también entonces menciona como responsabilidades y competencias de estos veterinarios del sector privado, ¿cierto?, la función que tienen ellos en materia de vigilancia sanitaria. Ya lo mencionaba en la diapositiva anterior. Son ellos, ¿cierto?, o son los médicos veterinarios clínicos los que están ejerciendo, los que están en su clínica, en su consultorio, el que atiende a domicilio, el que en primera instancia está viendo al paciente y es aquel que está diagnosticando la enfermedad de entrada. En ese sentido, por supuesto, le cabe la responsabilidad, ¿cierto?, no solo para diagnosticarla, sino para reportarla, para reportar esa enfermedad, siempre y cuando sea declaración obligatoria, y son aquellas que se encuentran inmersas, para el caso nuestro, para el caso local, colombiano, y pues Bogotá en particular, el decreto 2257 de 1986. En ese sentido, cuando el veterinario se enfrenta ante una enfermedad de notificación obligatoria, la diagnostica, la confirma, la debe reportar no solamente para que sume a una estadística, sino para que conjuntamente, ¿cierto?, con la autoridad veterinaria, como la menciona el Código Sanitario, en este caso en el ámbito colombiano se denomina autoridad sanitaria, se puedan dar las orientaciones acerca de cuál es el paso a seguir, tanto para el tema de tratamiento como para el tema de notificación, porque vale la pena mencionarlo. El veterinario de consulta notifica a la Secretaría Distrital de Salud, pero la Secretaría a su vez consolida esto y lo notifica al Ministerio, y el Ministerio a su vez a la Organización Panamericana de la Salud, ella a su vez a la Organización Mundial de la Salud. Entonces vemos cómo esto realmente es una escalera, y a la final pues
la importancia del reporte radica en tener claro cuál es el panorama de estas enfermedades, vuelvo y repito, para poder establecer políticas en materia de prevención, mejorar u optimizar la vigilancia y por supuesto ejercer acciones de control cuando ello lo amerite. ¿Y por qué el Código Sanitario, por qué la Organización Mundial de Sanidad Animal dice que el veterinario, ¿cierto?, en particular el sector privado, es el llamado a realizar esta serie de actividades? Básicamente porque el veterinario privado, ¿cierto?, al igual que el veterinario que trabaja en una organización estatal o en el sector público, digamos, pues posee las competencias necesarias que normalmente intervendrán los programas de sanidad canina y las medidas de control de la población de perros. En estricto sentido, acá lo menciona, es para el tema de la esterilización canina y felina como método de control humanitario de las poblaciones. Sabemos que es una actividad que se oferta regularmente en clínicas veterinarias, ¿cierto? Y que en ese sentido los veterinarios que la realizan, pues sabemos, han desarrollado una habilidad, una destreza, ¿cierto? Entonces no son los veterinarios digamos clínicos, sino ya son aquellos que han llegado a un nivel clínico y son cirujanos, pero en ese sentido también se requiere de su concurso para hacer el respectivo reporte ante la autoridad sanitaria del número de animales que están esterilizando. ¿Por qué? Básicamente porque eso nos permite, por un lado, tener un panorama general de cómo es el comportamiento de esa dinámica poblacional de perros y gatos de un territorio en particular, y para nadie es un secreto que al esterilizar animales de compañía necesariamente se genera un impacto, y no podríamos saber cuál es el impacto si no tenemos de manera clara una cifra de animales que están siendo esterilizados en un territorio en particular. Por ello entonces reiteramos, y así lo dice la OIE, es muy importante esa comunicación. Por eso estos canales que amablemente Convescol genera, ¿cierto?, este ciclo de charlas para que los colegas que ejercen de manera particular refresquen sus conocimientos, se actualicen, ¿cierto?, y establecer estos mecanismos de comunicación clara y precisa entre los médicos veterinarios que ejercen de manera privada la profesión con la autoridad sanitaria, para poner en conocimiento, digamos, dudas, inquietudes y por qué no, pues empezar a realizar acciones conjuntas. Ya pasando al ámbito nacional, pues nos encontramos con nuestro Código Sanitario Nacional. El Código Sanitario Nacional básicamente fue adoptado por el país a través de la Ley 9 de 1979, y dentro de esa Ley 9, digamos, de manera particular para la prevención, vigilancia, el control e investigación en materia de zoonosis, está el decreto reglamentario 2257 de 1986. Este decreto reglamentario, específicamente en su artículo 16, cita de manera expresa: el suministro de información sobre zoonosis es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas residentes o establecidas en el territorio nacional. Entonces ya vemos cómo desde el Código Sanitario Nacional, reglamentado a través de este decreto 2257, se empiezan a dar esas primeras pautas, como ya les decía en la diapositiva anterior, amparado también en una normatividad un tanto mucho más amplia como es el Código Sanitario para los Animales Terrestres. Y recordando un poco lo que mencionábamos acá, y es la Ley 576 del año 2000, que es el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria, la medicina veterinaria zootecnia y la zootecnia. Recordar a los colegas el artículo 58, que reza que es contrario a la ética profesional guardar reserva sobre situaciones atentatorias del bien común. Y cuando hablamos de la presentación, hago acá un paréntesis, cuando hablamos de la presentación de una enfermedad de notificación obligatoria, ¿cierto?, o cuando hablamos de la necesidad de conocer o disponer de las cifras del número de animales vacunados, del número de animales esterilizados, pues son situaciones que potencialmente pueden atentar contra el bien común, porque los animales que residen, en este caso particular en Bogotá, no son única y exclusivamente los animales que yo estoy viendo en mi clínica o en mi consultorio. Esos animales conviven con otros, a su vez en su UPZ, en su barrio, en la ciudad y por supuesto pues en el país. Entonces no podemos excluir, digamos, esas situaciones, y por eso son, o hago el llamado, son situaciones atentatorias del bien común.
Asimismo, cuando se trate de solicitudes judiciales, formulación de peritazgos, expedición de certificados sanitarios, esto es muy importante. Mucha gente acude a la Secretaría de Salud, dice, por favor, voy a viajar con mi animal de compañía, necesito que la Secretaría me expida un certificado sanitario. Cuando uno le dice a la persona, usted debe, o su animal de compañía, su perro o su gato, debe tener un veterinario de confianza, tal cual cuando las personas tienen hijos tienen un pediatra de confianza. En ese sentido, diríjase donde el veterinario, ¿cierto?, que tiene la historia clínica de ese paciente, es quien puede dar fe realmente del estado sanitario y de manera particular entregar ese certificado sanitario para que la persona pueda hacer la diligencia, digamos, que corresponde, sea viajar o sea solicitar un permiso, son diferentes situaciones. En los casos de prevención de enfermedades transmisibles y zoonosis de notificación obligatoria u otros riesgos para la salud pública. Entonces ya vemos cómo, no solamente en el marco de la normatividad higiénico-sanitaria del país está el tema de la obligatoriedad, sino la ley 576 también lo toma. Entonces es muy importante conocerlo, porque todos sabemos que si bien la ley 576 no faculta a la autoridad sanitaria para imponer algún tipo de sanción, sí sabemos que potencialmente, ¿cierto?, el Tribunal de Ética Médica o el Tribunal de Ética de Medicina Veterinaria puede realmente considerar esto como pues una falta al código de ética, porque de manera expresa allí lo mantiene. Pasando al ámbito local, la Secretaría Distrital de Salud, de manera particular, retomando lo que ya hemos mencionado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, formula la resolución 0240 del año 2014. Esta resolución 0240 del año 2014 refrenda un poco, o un poco no, refrenda, ¿cierto?, lo que ya está contemplado en el 2257 y en el Código Sanitario Internacional, en el sentido de la obligatoriedad de realizar el reporte tanto del diagnóstico de un evento transmisible de origen zoonótico que se realice en consulta particular, como la obligatoriedad de reportar algunas actividades, de manera particular la vacunación que se da en animales de compañía, vacunación antirrábica, ¿cierto?, y el número de animales que estamos esterilizando, tanto machos como hembras. Por eso les decía que básicamente el objetivo central de la charla estaba marcado en, como ustedes pudieron ver el título, el rol que tiene el médico veterinario, ¿cierto?, de reportar ante la autoridad sanitaria, pero también entonces socializarles la herramienta que desde la Secretaría Distrital de Salud se dispone para hacer mucho más fácil y amigable este reporte. Hay que recordar que hasta hace algunos años este reporte se hacía vía fax, y eso era un tanto dispendioso tanto para el colega que estaba en su consultorio o en su clínica, como para los compañeros de la Secretaría Distrital de Salud, en el sentido de colectar toda esta información, empezar a condensarla, empezar a consolidarla y luego entregar pues un reporte general de lo que estaba sucediendo. Entonces decía, esa resolución 0240, si bien refrenda lo que ya les decía, está puesto en el decreto 2257 y en el Código Sanitario de Animales Terrestres, también entonces, digamos, no solo le ponía tarea a los colegas que ejercen de manera particular la profesión, también le puso tarea, digamos, a la Secretaría de Salud, en el sentido de desarrollar una herramienta que hiciera mucho más fácil, amigable y lo más importante, de poder disponer en tiempo real de esa información. En ese sentido, la Secretaría entonces, en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológico que se denomina Civigila DC, desarrolló unos aplicativos para que los profesionales simplemente ingresen vía web, ¿cierto? Y entonces ya vamos a ver en las diapositivas cómo hacer este ingreso. Es muy fácil. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es, a lo mejor muchos de los colegas que nos están viendo
aún no han sido visitados por un inspector sanitario. Y el llamado es un poco de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que está contemplado también dentro del código de ética en la medicina veterinaria, zootecnia y la zootecnia, el hecho de realizar el reporte. No esperemos a que un inspector sanitario llegue, nos diligencie un acta y nos haga, digamos, esta exigencia de manera explícita. Simplemente debe haber una responsabilidad social que nos permita movernos, que nos permita conocer estas herramientas y empezar a hacer uso de ellas. Vuelvo y repito, partiendo de la base de esa responsabilidad y reconocimiento social del cual gozamos los médicos veterinarios en una sociedad. El ingreso es muy sencillo, sencillamente se requiere un computador conectado a internet, ¿cierto? El buscador universal, Google, ¿cierto? Ubicamos allí Salud Capital, acto seguido pues nos va a arrojar unos resultados, seguramente no, el primer resultado que arroja es el de Secretaría Distrital de Salud. Uno sencillamente da clic, Secretaría Distrital de Salud, acto seguido pues se les va a abrir el portal de la Secretaría de Salud y ubicamos allí la pestaña que dice Servicio al Ciudadano. En Servicio al Ciudadano se van a desplegar una serie de opciones, ubicamos la de Trámites y en Trámites ubicamos la primera que aparece allí que dice Reporte Establecimientos Veterinarios. Como vemos es muy sencillo, no hay nada dispendioso, no hay que digitar en un buscador www o http, no, sencillamente recordando un poco, Google, en el buscador Salud Capital, ingresamos a la página de la Secretaría Distrital de Salud, ubicamos el link Servicio al Ciudadano, Trámites, Reporte Establecimientos Veterinarios. Una vez estamos en Reporte Establecimientos Veterinarios, se les abre, ¿cierto?, una pantalla de ingreso. Se va a abrir allí una pantalla de ingreso donde vamos a encontrar los aspectos desde el punto de vista normativo que nos recuerdan un poco y nos reafirman o nos permiten visibilizar cuál es el objetivo de esa actividad, ¿cierto? Y en la parte de abajo entonces vamos a tener tres opciones. Hay una donde dice manual, entonces el manual es algo muy sencillo, simplemente allí están digamos las condiciones en las cuales se debe digitar, entonces que el nombre del establecimiento debe hacerse en mayúscula sostenida, es una serie de digamos guía del usuario, pero es un documento muy corto, muy sencillo, que recomendamos por supuesto consultar antes de generar la inmersión ya en la herramienta como tal. Y posteriormente encontramos dos links, uno, reporte diagnóstico de zoonosis, el cual vamos a diligenciar en el caso en que estemos enfrentados ante el diagnóstico y la confirmación de una enfermedad zoonótica de notificación obligatoria. Básicamente, digamos, las que más frecuentemente estamos teniendo como reportadas están pues en perros, básicamente la brucelosis, la leptospirosis. Digamos, hacemos un llamado a los colegas para que nos realicen el reporte principalmente de este tipo de eventos, pero en general también cualquier tipo de evento transmisible de origen zoonótico debe ser objeto de reporte y debe plasmarse allí. Una vez ingresamos a ese reporte de diagnóstico de zoonosis, vuelvo y repito, ante la situación que tengamos una enfermedad diagnosticada, ¿cierto?, y confirmada, lo diligenciamos. Si no realizamos ese diagnóstico, continuamos con el reporte de vacunación antirrábica. Este reporte de vacunación antirrábica, si es indispensable hacerlo, entonces uno hace link allí, luego se va a abrir, digamos, otra ventana donde se presenta un poco más el Civigila. Allí dice usuario y contraseña, no se alarmen, esto es ingreso libre. O sea, ustedes sencillamente van a dar clic donde dice reporte de vacunación antirrábica y acto seguido se les va a desplegar el formulario. Es un formulario que realmente no tarda mucho en diligenciarse, no es muy complicado y básicamente lo que busca establecer el formulario es el número de animales que se están vacunando
contra la rabia, ¿cierto? Bien sea con un biológico monovalente o polivalente, y el número de animales que estamos esterilizando, tanto por especie como por sexo. Es muy importante que una vez terminen de diligenciar el formulario, desafortunadamente no aparece en este pantallazo, pero una vez terminen de diligenciar el formulario, en la parte de abajo les va a solicitar digitar un código, en muchos casos es un código alfanumérico, ¿cierto? Para validar que la información ingresa al sistema y imprimir el reporte o tener un pantallazo para, en la eventualidad que cuando se reciba la visita, poder tener el soporte. ¿Cada cuánto debemos hacer este reporte? Ya decía entonces, el reporte de la notificación de diagnóstico de enfermedades zoonóticas, pues cuando tengamos esa situación. El reporte de las actividades, ¿cierto? De manera particular la vacunación y la esterilización, debemos hacerlo de manera mensual, ¿cierto? Pero mes vencido. Hago más un ejemplo, digamos, estamos en el mes de mayo, eso quiere decir que este reporte del mes de mayo debe hacerse durante la primera semana, es decir, los 8 primeros días del mes de junio, y así sucesivamente. Eso quiere decir que es muy importante que tengamos una organización a nivel de nuestra clínica, consultorio, ¿cierto? O droguería veterinaria, de tal manera que podamos ir haciendo un inventario casi que a diario de la rotación del producto y al final sencillamente sea colocar el global, es una cifra global, ese número de biológico o el número de cirugías que se están realizando. Eso era, digamos, lo que teníamos para contarles hoy. Esperamos pues que nos consulten. Aquí está el correo electrónico de este servidor, y nuevamente hacer un llamado a los colegas que ejercen de manera privada la profesión, y es hacer el reporte. Y reitero, hacer el reporte no solamente por el cumplimiento de una normatividad, sino por esa responsabilidad ética y esa responsabilidad social que nos asiste. Muchas gracias a Convescor por la invitación y quedamos atentos a sus inquietudes y dudas. Doctor Alexander, por el chat realizan la siguiente pregunta: ¿cómo se hace el reporte de las vacunas antirrábicas y enfermedades de origen zoonótico? ¿Con qué periodicidad se hace el reporte? Y si no hago el reporte como médico veterinario, ¿tiene alguna implicación legal? Ok, ya lo veíamos en las diapositivas anteriores. ¿El reporte cómo se hace? Para el caso de los veterinarios que tienen su clínica, consultorio o que ejercen la profesión en Bogotá, se utiliza esta herramienta, ¿sí? La herramienta que está puesta en el Civigila Bogotá. Rápidamente les recuerdo la ruta. Ingresamos por Google como buscador, ¿cierto? Podemos buscar como Salud Capital o Secretaría de Salud de Bogotá. Ingresamos a la página de la Secretaría de Salud de Bogotá, ubicamos Servicio al Ciudadano, Trámites, Reporte de Establecimientos Veterinarios, y ahí vamos a encontrar los dos formularios. Para el caso del de enfermedades de origen zoonótico, debe hacerse cuando tengamos diagnóstico de una enfermedad. Para el caso de las actividades de vacunación y esterilización, debe hacerse el reporte de forma mensual, pero mes vencido. Repito el ejemplo, estamos en el mes de mayo, es decir, que este mes de mayo vamos a reportarlo durante los primeros 8 días del mes de junio. El mes de junio se reportará los 8 días, los primeros 8 días del mes de julio, y así sucesivamente. Y en cuanto a qué implicaciones tiene esto, pues ya les decía, desde el punto de vista higiénico-sanitario se está infringiendo el decreto 2257, y para el caso particular de Bogotá, la resolución 0240. Ello quiere decir que en la eventualidad que un inspector sanitario lo evidencie, y ante la renuencia del colega de realizar el reporte, pues se genera un concepto desfavorable, y ello conlleva una investigación administrativa por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Pero también debemos recordar que por el hecho de estar inmerso dentro del Código de Ética, ¿cierto?, la Ley 576, eventualmente podría generar o acarrear una investigación por parte de Convescor en cabeza del tribunal. Ha llegado a través de la transmisión en vivo
al formulario de preguntas de Convescol de parte de Gilberto Correa. Si es un procedimiento adecuado el manejo de vacas fistuladas para determinar el porcentaje de digestibilidad y hasta qué punto de vista tiene validez o qué porcentaje se puede determinar, por ejemplo, con la avena forrajera La Dorada. Bueno, pues desafortunadamente, o lamento informar al colega, creo que es una temática un tanto diferente a la que estamos tratando, empezando pues porque es un tema más como de nutrición animal, y aquí estamos abordando un tema pues de salud pública y de sanidad animal. De María del Socorro Naranjo Márquez. Para nosotros como médicos veterinarios es muy importante este rol para podernos desempeñar en la parte epidemiológica y ante el sistema de seguridad social en salud, reportando cualquier evento epidemiológico de vigilancia que se presente. Por lo anterior es que sugiero se realicen capacitaciones presenciales sobre esta área a nivel de provincia. ¿Qué opinión le merece? Es muy importante, reitero, ¿no? O sea, la charla, como vieron, estuvo dividida en dos segmentos. La primera, con un alcance, digamos, un tanto nacional, en el sentido de recordar a los colegas que están ubicados en otros lugares y en provincia, recordarles esa obligatoriedad y esa responsabilidad social que nos asiste. Para el caso de los colegas de Bogotá, socializarles la herramienta con la que contamos en Bogotá, pero comparto y estoy de acuerdo con que debe haber un acercamiento entre la autoridad sanitaria y los veterinarios que ejercen de manera particular la profesión, y por supuesto para el caso nuestro las puertas, digamos, están abiertas, y en esa medida para el caso de Bogotá estamos justamente para este caso, por ejemplo, con Convescol nos facilitó este espacio, que digamos es un espacio bastante amplio, esperamos sea muy bien aprovechado, digamos, por los colegas, pero estamos abiertos, por supuesto, a realizar actividades con colegas en diferentes localidades. Y pues bueno, ustedes vieron cuál es mi dato de contacto, con mucho gusto, cuando consideren prudente, y si tienen, digamos, un número de colegas, ustedes un grupo, digamos, que puedan reunirse, con mucho gusto estaremos prestos a atender la invitación y a charlar sobre este y otros temas de interés para la salud pública de la ciudad. María Fernanda Rodríguez. ¿Contra qué enfermedades zoonóticas actúa o interviene la Secretaría de Salud? Bueno, la Secretaría de Salud, digamos que como eventos de notificación obligatoria, especialmente en zoonosis, pues digamos hay una serie de listados que están enmarcados en el decreto 2257. No obstante, para poder actuar, bueno, una vez, digamos, para poder actuar es importante tener el reporte. Cuando se hace el diagnóstico en los animales, por eso decimos es importante hacer el reporte para nosotros poder entablar comunicación directa con el profesional médico veterinario que está haciendo, que hizo el diagnóstico del caso, para poder dar las indicaciones y orientaciones, para que a su vez vuelvo y repito, no como médico del perro o del gato, sino de alguna manera como orientador y tutor de esa familia que convive con el animal, pueda dar las orientaciones del caso, y en ese sentido poder generar también, ¿por qué no?, un reporte, o bueno, que ojalá no sea así, pero pues ante la eventualidad que se genere, que alguien de la integrante de esa familia padece la enfermedad, podamos también tener el reporte oportuno y realizar el respectivo seguimiento del caso en campo. Preguntan, ¿cuáles son las medidas de prevención que deben tomar los particulares frente a las enfermedades zoonóticas? Bueno, dentro de las medidas de prevención, fundamentalmente está pues la aplicación de biológicos o de vacunas, ¿no?, para aquellas que lo tienen. Y de manera general, una medida muy sencilla, ya la tocaba yo al comienzo, de manera preventiva, el lavado de manos, digamos que es una medida que está comprobada científicamente y desde el punto de vista de costo-efectividad, es básicamente la que realmente va a reducir o mitigar el posible impacto de un riesgo en general. Y para el caso ya de los médicos veterinarios, pues aplicar todos los protocolos y todo lo que en materia de bioseguridad se trata, o sea, utilizar los elementos de protección personal acorde a la actividad que esté desarrollando. Y ya para las personas en casa, sencillamente es seguir las indicaciones que su médico veterinario les dé, es decir, aplicar ese plan sanitario, que quiere decir la aplicación de una vacuna, de un antihelmíntico,
de manera general, en particular un baño y la aplicación de productos para controlar la presencia de ectos y endoparásitos. ¿Cómo se vigila o da seguimiento al informe que ante la Secretaría de Salud hacen los médicos veterinarios de las enfermedades zoonóticas? Ok, como ustedes vieron, es un sistema, y en ese sentido, desde la Secretaría de Salud, nosotros todos los meses sacamos el reporte, digamos, interno, es decir, nos arroja una sábana, ¿cierto?, o un formulario, un gran formulario, donde aparece el total de los establecimientos que está reportando y cada una de las variables, digamos, que está reportando. En ese sentido, la Secretaría, digamos, tiene un control, y lo que hacemos es que esa sábana o ese producto, digamos, que sale mes a mes, lo socializamos con los compañeros de los hospitales, que vale la pena recordarlo. La inspección, vigilancia y control de los establecimientos médicos, veterinarios y afines en Bogotá se hace a través de los hospitales de primer nivel en cada una de las localidades, y en ese sentido compartimos con el médico veterinario, que es el inspector sanitario en su localidad, para que tenga en cuenta qué establecimiento le está reportando, cuál no, y poder, digamos, ejercer las medidas de control del caso. Pilar Rodríguez pregunta, ¿cuáles son las enfermedades zoonóticas de mayor presencia en Bogotá? Bueno, digamos que pues no se puede, digamos, hacer una aseveración, pues hay algunos estudios que la Secretaría de Salud ha realizado, y estudios, digamos, que se han desarrollado cuando la gente desarrolla sus tesis de grado, tanto de pregrado como de posgrado. Digamos que dentro de las enfermedades que más se han estudiado están las parasitarias. Entonces, pues para nadie es un secreto que generalmente son enfermedades que tienen una alta prevalencia, y son varios los parásitos que están en nuestro medio. Y ya en cuanto a otro tipo de enfermedades, pues los estudios que ha hecho la Secretaría Distrital de Salud, pues básicamente evidencian que convivimos, ¿cierto?, con leptospira, convivimos con brucela, con toxoplasma, digamos, como dentro de las enfermedades que de notificación obligatoria que tenemos. Para el caso de rabia, pues Bogotá, digamos, afortunadamente hace más de 30 años no presenta un caso de rabia autóctona, lo cual no quiere decir que debamos bajar la guardia, sino por el contrario, estar vigilantes, estar pendientes y por supuesto fortalecer todas las acciones de prevención y de vigilancia de manera particular. Entonces, no podría yo decirle en este caso a la compañera realmente en un orden estricto cuáles son las enfermedades que tenemos, pero digamos que estas son las que tenemos y las que están soportadas por evidencia. A partir del reporte del caso de zoonosis, ¿surge para el veterinario o para el establecimiento algunas obligaciones adicionales? No, básicamente, bueno, dentro de una visita de inspección, vigilancia y control, digamos, este es apenas uno de los requisitos que va a solicitar el inspector sanitario, ¿sí? Entonces, claro, además del reporte, sí, hay una serie de obligaciones que la persona que tiene la clínica, el consultorio o la droguería veterinaria pues debe cumplir, ¿no? Entonces, no es que única y exclusivamente se deba hacer el reporte y ya, sino que hay otra serie de requisitos que se exigen y se solicitan. ¿Tiene algún tipo de sanción para el establecimiento o el veterinario que no reporta las enfermedades zoonóticas? Sí, ya lo veíamos, y digamos de acuerdo con el decreto 2257 de 1986 y de manera particular para Bogotá a través de la resolución 0240 de 2014, reitero, en la eventualidad en que no se realice ese reporte o la renuencia del profesional a realizar el reporte, se inicia una investigación administrativa que termina con una sanción, digamos, económica al establecimiento como tal. Y ya al profesional en sí, vuelvo y repito, ya pues le había dicho ya a una colega anteriormente, de manera particular, el tribunal podría proceder ante la eventual renuencia del profesional de hacer el respectivo reporte. Preguntan, en el caso de campañas de esterilización, ¿cuál es la medida de seguridad frente a las enfermedades zoonóticas? En una campaña de esterilización, bueno, básicamente recordar
que estas campañas se realizan de manera gratuita en el caso de Bogotá para los estratos 1, 2 y 3, y básicamente lo que se hace previo al procedimiento quirúrgico pues es una evaluación del paciente, y la evaluación del paciente que implica pues una serie de charla previa con el tenedor propietario, y por supuesto todas las medidas de bioseguridad que el equipo que está en campo desarrollando la actividad desarrolla. Eso es cambiar el material, digamos, los elementos que utilizan para las cirugías, por supuesto pues previamente desinfectados y bueno, con todas las medidas de seguridad del caso, aparte de los elementos de protección que el equipo que conforma ese equipo en campo pues tiene. Es básicamente, esas son las medidas que se tienen. Esta es la última pregunta, doctor Alexander, el resto serán respondidas vía virtual. A los animales por entregar en adopción por parte de la Secretaría de Salud, ¿se les realiza pruebas de diagnóstico zoonótico? En tal caso, ¿qué pruebas se realizan? Bueno, actualmente la Secretaría no realiza pruebas diagnósticas. Sencillamente los animales, digamos, que ingresan al programa de adopción sí surten un periodo de evaluación médica y clínica por parte de los profesionales que están en el centro de zoonosis, lo cual de alguna manera nos permite dar garantía de que los animales, digamos, gozan de buen estado de salud y no van a representar ningún tipo de riesgo. Es una temática, digamos, que la Secretaría viene estudiando, y una necesidad, ya lo miramos, es un desafío al que estamos expuestos tanto las instituciones que trabajan con animales de manera particular como de manera privada. Justamente uno de los desafíos, que si bien no lo mencionaba allí, es indiscutible, y es el desarrollo de pruebas diagnósticas rápidas y confiables que nos permitan garantizarle, digamos, a los usuarios que los animales están libres de cualquier tipo de enfermedad, para a su vez entregar un certificado sanitario acorde con eso. Muy amables por su atención, muchas gracias, quedo presto entonces a cualquier inquietud. Muchas gracias a Convescol y muy amables.